Bien, vamos a continuar con el administrador de capas, pero antes vamos a mostrarles que desde este botón es con el cual hemos abierto el administrador de capas y ya lo vimos anteriormente, pero también lo podemos hacer desde el menú desplegable en formatos, seleccionando aquí en capas, podemos abrir el mismo administrador de capas. También lo podemos hacer si desde la ventana de comandos realizamos el ingreso de las letras LA del layer y con eso también vamos a activar el cuadro de diálogo en ese lugar. Vamos entonces, LA, se habilita el cuadro de diálogo. Lo que sigue es mostrarles que, por ejemplo, acá que tenemos visible este cuadrado, se corresponde con este color de la capa que está acá, por lo cual ya tenemos entonces como referencia de que es un dibujo que se ha generado o se ha realizado en la capa que se denomina cuadrado y que tiene asignada la línea de trazos con un espesor de 0,30. Algo similar está ocurriendo con este círculo. Es un objeto que se ha dibujado en la capa que dice círculo y que además de tener el color verde está generado un trazo continuo y espesor de 0,5 de milímetro. Y también podemos ver eso mismo, por ejemplo, en la capa triángulo. Si comprimimos el cuadro de diálogo, podemos ver al triángulo que está dibujado ahí y que además, si nos fijamos acá, es un dibujo que se ha generado con líneas de ejes y espesor de 0,15. Algo equivalente también es lo que tenemos con la capa 0, porque acá tenemos al dibujo del segmento de color blanco, entonces generado en esta capa de color blanco, que además tiene asignado un espesor de 0,5 de milímetros, es decir, medio milímetro. Para la visualización de esos espesores podemos tener o deberemos tener activado este botón de la barra de estado que muestra justamente los espesores. Si conviene, y muchas veces es así, lo podemos desactivar de manera que entonces podamos ver los objetos sin los espesores a fin de no tener tan recargado el dibujo que estamos realizando. Una característica de este botón es que cuando lo activamos nos está mostrando un espesor aproximadamente, eh, digamos, en relación a lo que visualmente se pueda observar mientras estamos trabajando, pero que no se corresponden con lo que definitivamente va a salir impreso luego cuando hacemos la impresión en papel. Simplemente es un espesor de referencia y va a ocurrir también que en algunos casos no vamos a notar muchas diferencias de espesores acá porque es una previsualización de espesores solamente. No son los espesores que en definitiva van a emplearse para la impresión. Es decir, lo que se ve aquí tan grueso no va a ser tan grueso en la impresión, sino se va a corresponder solamente con medio milímetro. Bien, si no necesitamos tener visibles, previsualizados los espesores, entonces los podemos desactivar de manera de que el dibujo no aparezca tan sobrecargado de trazos. Bien, eso sería entonces que para destacar que tenemos una columna para color de las capas, otra columna como en este caso para tipos de líneas, entre los cuales podemos distinguir acá el trazo continuo, la línea de trazo y la línea de ejes. Y espesores correspondiendo con las normas, le hemos asignado en este ejemplo al trazo continuo 0,5, a lo que es línea de trazo 0,30 y a lo que es línea de ejes 0,15. Nosotros en nuestros prácticos vamos a emplear solamente tres tipos de espesores que se corresponden con lo que establecen las normas para estos casos. Bien, vamos a ejemplificar algunos casos. Si generamos con la orden arco un arco, en este momento vamos a ver que este arco se está generando
con el color blanco correspondiente justamente a la capa 0. Pero si nosotros pasamos a la capa círculo, vamos a poder generar también un arco, pero que ahora va a tener la característica de justamente la capa donde se ha dibujado el círculo. Y esto significa que, aunque aplicamos la misma orden, este objeto se va a generar en la capa correspondiente tomando las propiedades de esa capa. Es decir que lo mismo pasaría con el cuadrado al dibujar el arco, porque tendríamos un arco generado con las mismas características y eso mismo ocurriría en el caso del triángulo. Podemos notar que cada vez que estamos cambiando acá, también se está produciendo el cambio aquí porque en este caso aparece con el tilde en esta capa justamente. Si nosotros quisiéramos cambiar a la capa triángulo y que el arco que dibujé en las otras capas ahora esté dibujado en esta, deberíamos hacerlo desde acá empleando este botón para activar la capa y dejarla como capa corriente y entonces de esa manera al generar el arco lo vamos a obtener con todas las propiedades justamente de donde se ha dibujado el triángulo. Esto significa entonces que tenemos ya identificados los tipos de objetos que vamos a hacer por los colores, visualmente, a través de los colores, y tenemos estas características que son justamente las que podemos identificar en el administrador de capa. Donde está el color, el tipo de línea, los espesores. Si hablamos de los tipos de líneas que tenemos, hay algunos que los brinda el fabricante, pero también los podemos crear de acuerdo a nuestras necesidades y conveniencias. Para eso vamos a ver que se pueden crear archivos nuevos donde no tenemos estos tipos de líneas ya preexistentes como en este ejemplo. Por ejemplo, vamos a abrir una hoja nueva y en este caso lo único que tenemos es la capa 0, bueno, una capa de referencia del laboratorio, y si nosotros necesitásemos trabajar con una capa nueva a la cual le asignemos un tipo de línea de trazo, entonces indicaríamos trazo y a esta capa le deberíamos asignar un tipo de línea de trazo que debería ser cargado a través de este cuadro de diálogo. Pero para ello vamos a emplear una orden que se ingresa por teclados como menos line type, line type, y que nos va a permitir crear una línea de trazos ingresando la letra C. Le vamos a asignar el nombre, trazos, y lo vamos a guardar en un archivo propio que nosotros vamos a designar con el nombre líneas propias. Y lo vamos a guardar, en este caso, en el escritorio, como líneas propias. Ponemos salvar y ahora vamos a indicar un texto descriptivo que puede ser una consecución de el signo menos con un espacio y luego podríamos poner también trazo. Es solamente un texto descriptivo. Y ahora, luego de dar Enter, viene lo más importante. Aparece ya asignado acá una letra A con una coma y a continuación lo que vamos a indicar es la definición de la línea de trazo, que va a tener el valor de 3 para que se genere un segmento de 3 unidades y un espacio de una unidad. Eso significa que entonces vamos a lograr una línea de trazos
donde vamos a tener un segmento espaciado de otro que tiene la particularidad de tener 3 unidades para los segmentos entre sí, y vamos a tener un espaciado de 1. Un espaciado de 1. Que por ser un espacio en blanco, le asignamos acá el valor negativo. ¿Está? Esto entonces es lo que estamos indicando en este caso. Ese espacio de -1 corresponde a este espacio que se ve aquí, para un segmento y otro. Acá el número 3, que es el que tenemos identificado ahí, lo ponemos acá. Y que en definitiva es lo único que nos hace falta, porque a partir de ahí el programa se encarga de repetir esta secuencia. Entonces automáticamente va a agregar un segmento de 3, un espacio, otro segmento de 3 y así sucesivamente. Es decir, que al programa lo único que le hace falta es que le indiquemos solamente el eslabón que se va a ir repitiendo. Así que con esto que tenemos acá ya estaría definida nuestra línea de trazos. Lo único que quedaría ahora entonces es dar Enter, y con eso tenemos acá el mensaje que nos dice que se ha salvado en el archivo esta definición del tipo de línea, que es una línea de trazos. En ese sentido, tenemos ya entonces listo lo que sería el segmento como línea de trazos. Pero también veíamos recién en el administrador de capas de que había líneas de ejes. Podríamos entonces crearla ingresando la letra C a la línea de ejes. Esta línea de ejes le vamos a dar el nombre ejes. La vamos a guardar también en líneas propias. Lo seleccionamos, presionamos en el botón salvar y con eso va ahora el texto descriptivo. En este caso, el texto descriptivo yo voy a emplear 3 segmentos de guión bajo, un espacio, un punto, otro espacio, y así cualitativamente ese texto. Y la palabra eje como para asegurar de que se trata de una línea, de un texto descriptivo que me diga que se trata de una línea de ejes. Así que con esto podemos dar Enter y ya estamos en condiciones de definir la línea de eje. La línea de eje tiene la particularidad de que emplea segmentos que son más o menos parecidos a la línea de trazo, salvo por el hecho de que emplean un punto. ¿Está? La particularidad de esto es que entonces estos puntos están eh, ubicados entre los segmentos. Para la definición vamos a emplear un segmento de 9 en cada segmento, y un espaciado de una unidad. Es decir que entre el segmento y el punto vamos a indicar un espacio y por lo tanto ese espacio va a ser de -1. El punto que vamos a indicar, lo vamos a poner de esta manera, va a llevar el número 0, porque es la manera en la que se identifica justamente al punto
en la definición del tipo de línea. Vale decir que entonces acá vamos a estar escribiendo lo siguiente. Vamos a estar escribiendo 9, menos 1, que corresponde al primer espacio antes del punto, luego el 0 y luego el menos 1 otra vez. Y de esa manera tendríamos hasta ahí ya el eslabón completo que nos hace falta para que se vaya encadenando, concatenando, para generar toda esta línea de trazo. Porque ya después de haber indicado este menos 1, se repetiría nuevamente el segmento de 9. Así que lo finalizaríamos ahí. Lo hagamos entonces. Escribimos en la ventana de comandos 9, menos 1, 0, y menos 1. Falta el 0 acá. Ahí está. Con esto entonces tenemos ya la cadena de caracteres que nos definen al eslabón. Con esto podemos dar Enter y con esto ya tenemos creada también la línea de ejes. Damos Enter, finalizamos y ya podríamos entonces, desde acá, en esta capa que dice trazos y dice continuo acá, primero podríamos elegirle un color, que podría ser el color verde, confirmamos y por ser línea de trazos vamos a poderle asignar el espesor de 0,3 desde aquí, confirmamos, y para la capa que va con línea de ejes vamos a crearla también desde acá, vamos a poner ejes y le vamos a asignar un color diferente que podría ser el rojo y luego de confirmarle el color le vamos a asignar el tipo de línea de, eh, de ejes. Para eso vamos a cargar, vamos a archivo y vamos a ir a buscarlo en el escritorio que es donde lo habíamos guardado. Hacemos un clic, lo abrimos y ahí aparecen las dos definiciones, las vamos a usar a ambas, así que las cargamos en nuestro archivo y ahora seleccionamos a ejes para asignarlo en la capa. Con esto confirmamos y ya tenemos ahí ejes asignado en la capa ejes. Lo mismo vamos a hacer ahora con trazos. Seleccionamos desde acá, como ya lo cargamos, lo tenemos que seleccionar nada más desde acá para que quede asignado en la capa trazos. De esta forma, entonces, si nosotros queremos generar un arco que se lo obtenga con color verde y líneas de trazos, tenemos que entonces a esta capa ponerla como corriente y ya estamos entonces en condiciones de poder generar un arco que va a ser de color verde y con líneas de trazos. De manera similar ocurriría si quisiésemos que se genere un arco con líneas de ejes. Tendremos que ponerla como capa corriente y ya estamos en condiciones de crear un arco ahora con el color rojo y además que va a tener líneas de ejes. ¿Está? De esta manera entonces podemos ya tener los dos ejemplos clásicos del tipo de línea de trazo y línea de ejes, que es lo que frecuentemente se emplea. Quedaría por mencionar que acá, si queremos visualizar espesores, vamos a necesitar asignar a la línea de ejes un espesor de 0,15, confirmamos, y si lo visualizamos desde acá, vamos a ver justamente en la capa roja, muy poco espesor, imperceptible, y algo de espesor en la capa verde con 0,30. Si dibujásemos algo en la capa 0, un arco por ejemplo, nuevamente, la ponemos entonces a la capa 0 como corriente, y si en este caso asignamos el espesor de 0,5, vamos a tener entonces que el arco que se genere ahora va a ser de color blanco y con un espesor
mayor correspondiendo justamente con esa capa. Bien, eso sería entonces lo relativo a la visibilidad de espesores en modo rápido y quedaría eh, ver cómo podemos hacer para corregir o para modificar alguna cuestión relativa al tipo de línea que hemos creado. Hasta aquí entonces tenemos esta parte y vamos a ver a continuación lo que es la edición de un archivo de tipos de línea.